como les decía, vamos a arrancar con esta cuestión final, que básicamente lo que es hacer referencia. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que salté en la parte de oferta, de la determinación de oferta? Tampoco es muy complejo, ¿eh? Si lo leen, quizás el Mankey lo que pasa es que esa parte la hace muy matemática y eso los puede marear un poquito, pero básicamente lo que te transmite ahí es que la curva de oferta de una empresa en un mercado competitivo, sobre todo, es la curva de costo marginal. Cuando es la curva de costo marginal, vieron que hay una parte, en algunos gráficos se vieron lo de Mankey, que baja y después sube. La parte de baja no se preocupen. Tiene una explicación, si alguien tiene una duda con eso, se los contesto, pero no le den demasiada importancia. Lo importante es que esa curva, la de costo marginal, termina siendo la curva de oferta. Hay una explicación dentro de eso y si quieren la podemos explicar, pero no hay demasiada vuelta más que esa. Lo que sí me interesa es que entiendan que obviamente nosotros lo que estamos analizando mediante estos gráficos donde vemos las curvas de costos y la curva de ingreso marginal, que en competencia perfecta es igual al precio. Yo voy diciendo estas cosas, si alguien tiene dudas me frena o toma nota y después lo vemos, ¿no? Son cosas que ya vimos la clase pasada y supongo que las dan por entendidas. Lógicamente estamos viendo el comportamiento de una empresa, cómo se comporta una empresa respecto al ingreso marginal, que es el precio de mercado, que como está en competencia perfecta, es un tomador de precio y por lo tanto ese precio le viene dado, ¿sí? Entonces, según ese precio que le viene dado, tiene su estructura de costos y va y se mueve ahí aumentando, disminuyendo la cantidad que produce, ¿sí? Ahora vamos a ir a dar un poco gráficamente esto. Básicamente, pero para que lo entiendan, la lógica es eso. Si yo soy una empresa, agarro dentro de un mercado que tiene un precio de mercado determinado. Voy a producir el mercado que a ustedes se les ocurra, piensen. Siempre con los supuestos de competencia perfecta, en este caso, donde el precio viene dado, ¿sí? Vos lo que agarrás como empresario que querés entrar a un mercado como empresa, decís, bueno, ese precio, que es mi ingreso marginal, ¿cómo se sitúa respecto a mi estructura de costos? ¿Sí? Si lo piensan racionalmente, cualquiera de ustedes, si emprende, tuvo un comercio, lo que sea, hace una cuenta básica y dice, bueno, lo que yo voy a vender está por arriba o está por debajo de lo que yo puedo, de lo que son todos mis costos para vender o producir eso. Entonces, el razonamiento que hay detrás de todo eso es ese. O sea, si mis ingresos van a ser mayores a mis costos, me meto a laburar ahí, ¿sí? Básicamente. Si mis ingresos, cuando yo ya sé por la estructura de costos que tengo, no la puedo bajar, ineficiencia, un momento particular del mercado, como puede ser un contexto como el actual, donde es muy difícil ponerse a producir algo porque está todo como muy recesivo y demás. Y decir, bueno, no, la verdad no me conviene meterme, porque lo que me va a ingresar va a ser menor a lo que yo voy a lo que me va a costar ponerme a producir, ¿sí? La lógica que hay detrás de todo esto que les quiero decir es esa, ¿sí? Lo que nosotros analizamos son estructuras de costos de una empresa particular en competencia perfecta, ¿sí? Y lo que vamos a ver es cómo se comporta esa empresa y el mercado, así como hablándolo muy abstractamente, y ahora van a entender por qué, en distintas situaciones en el corto y en el largo plazo, ¿sí? ¿Bien? ¿Hasta ahora alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a ir, les voy a compartir un solo gráfico para que entiendan ese concepto y nada más, no los voy a marear, después en todo caso vemos algo de la presentación. Acá estamos. ¿Ven acá mi PowerPoint? Recuerden hablar porque yo, si estoy acá, no los veo, ¿eh? Sí, sí, sí. Perfecto. A ver. Bueno, acá estamos, este gráfico. Lo ven, vengo acá porque quiero agarrar y aprovechar y meter algún dibujito.
Creo que lo podría poner como presentación esto. ¿Ahí lo ven mejor? Sí, ahí se agrandó. Perfecto. Bueno, lo que yo quiero es esto. Eh, pluma. Ahí está, excelente. Bueno, la parte esta donde, que este es el punto de maximización de beneficios, se entiende. Cualquier cosa ahora vamos a dudas. Básicamente es donde el costo marginal, que es esta curva, es igual al ingreso marginal, que a su vez en competencia perfecta es igual al precio, porque son tomadores de precio. ¿Sí? Este es el punto de maximización. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué? Porque si yo estoy produciendo, por ejemplo, acá en Q1, ¿sí? ¿Qué pasa? Mi costo marginal es este, como bien dice acá, ¿sí? Y el ingreso marginal está acá. Entonces, ¿qué pasa? Acá, en toda esta zona, el ingreso marginal es mayor que el costo marginal. Por lo tanto, si yo me encuentro produciendo acá, digo, che, si yo produzco una más, marginalmente, como mi ingreso marginal es mayor a mi costo marginal, voy a aumentar la producción, porque producir uno más me va a ingresar más de lo que me va a costar ese más. ¿Se entiende? Por lo tanto, voy avanzando. De este lado es al revés. ¿Qué pasa? Yo estoy en Q2, el costo marginal es costo marginal 2, ¿entiendes? Van acá, tuki, el costo marginal es este, ¿y qué pasa? El costo marginal es mayor que el ingreso marginal. ¿Sí? Por lo Claro, tanto, profe. producir uno más me sale más que lo que me va a ingresar. Por lo tanto, no me Como que, conviene. claro, entra en pérdida ahí. Producir más. ¿Qué me conviene? Producir menos. Entonces, ¿hasta qué punto? Hasta este punto, donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. Yo aumento, aumento, o disminuyo, disminuyo, hasta el punto exacto donde se cruzan. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? O a donde es igual. Gráficamente ese es el análisis, conceptualmente es ese. Mientras mi ingreso marginal de ir produciendo uno más sea mayor a lo que me cuesta, aumento la producción. ¿Sí? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto donde lo que me ingresa sea igual a lo que me cuesta. ¿Por qué? Porque si yo aumento uno más ahí, yo ya sé que a partir de ese punto mi costo va a ser mayor a mi ingreso. ¿Sí? Perfecto, profe. Excelente. Bueno, ahora bien, tenemos que ver acá. ¿Se acuerdan a su vez cuando hablábamos de una empresa estaba en escala eficiente? Que era cuando también, cuando es acá, que es este punto, que es cuando es el costo unitario medio, el costo total promedio está en el mínimo. ¿Se acuerdan de eso? Acá. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que sucede acá? Si el precio del mercado en esta situación, esperen que borro un poco por ahí. Si el costo del mercado está, si el precio del mercado está acá, o sea, está por encima de mi costo total promedio, ¿se ve que está por arriba en este punto? Toda esta zona, discúlpenme mi pulso, todo esto es un beneficio extraordinario, o sea, estoy ganando más de lo que la lógica diría en términos de lo que es mi eficiencia y lo que es el equilibrio de largo plazo en un mercado. ¿Sí? Acá tengo un beneficio extraordinario. ¿Qué pasa esto? En el corto plazo, yo estoy feliz, estoy ganando más. ¿Se entiende esto? O sea, acuérdense que este es el punto de mayor eficiencia, ¿sí? Donde yo maximizo beneficios. Ahora, en el punto en el cual yo ya cubrí mis costos totales, esta es la curva de costos totales, ¿sí? A partir de acá, yo todo lo demás es ganancia extraordinaria. Estoy ganando por encima cubro mis costos fijos y mis costos variables. ¿Sí? ¿Me siguen? Hasta este punto,
Supónganse que, a ver, lo que yo quiero decirles es, si la curva de... ¿Qué lo parió? Esperen. A ver si hay una recta. Flecha, pluma, puntero de acero. Una flecha. A ver acá. No. Uy. Pluma. Si yo estoy acá, si la ingreso, la de precio estuviese acá, ¿sí? Imagínense que el precio estuviese acá. ¿Qué pasa? Mi ingreso, esta sería la ingreso marginal y esta era el costo marginal. ¿Qué pasa? Mi costo marginal, acá se maximizan beneficios. Justo cuando yo llego a cubrir todos mis costos. Cuando hablamos de todos mis costos, hablamos de costos fijos y costos variables. Eso me han sido. Cuando uno habla de empresa y uno monta una empresa, dentro de sus costos pone incluso el margen que uno quiere establecer, que sería mi costo de oportunidad. De decir, che, yo me dedico a producir esto en el mercado y no a otra cosa. Esa otra cosa que yo no hago con esa plata que estoy invirtiendo, con el tiempo que le estoy dedicando, le pongo un precio. Digo, yo no me voy a mandar a emprender, no me voy a mandar a producir si mínimamente no me da X plata. ¿Sí? Y eso va a la estructura de costos. ¿Sí? Pueden ser fijos o pueden ser variables, eso depende de la empresa, no importa, no nos metamos en eso. Ahora, lo que quiere decir es que cuando vos estás acá y ya cubriste todos esos costos, el alquiler, la luz, los insumos, pagaste todos los sueldos, los créditos que sacaste y sacaste tu beneficio esperado, vos estás de lujo. Vos acá estás perfecto. Ahora, ¿qué pasa si el mercado agarra y te dice, che, el precio está acá arriba? Está por encima de ese costo total promedio. Lo que está pasando es que yo estoy teniendo un beneficio extraordinario, que es toda esta área. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo en el corto plazo voy a estar ganando como loco. Ahora, estamos en competencia perfecta. ¿Se acuerdan de los supuestos de competencia perfecta? ¿Qué pasa con las empresas? Una de las condiciones es que habría, ¿se acuerdan? Libre movilidad de factores y había información perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un mercado donde hay un beneficio extraordinario, todo el mundo se entera. No es algo que no se sabe, porque hay información perfecta. Y también hay libre movilidad de los factores. Por lo tanto, ese capital, esos recursos que están destinados a otro emprendimiento que no tiene beneficios extraordinarios, dicen, che, en el mercado ese están habiendo beneficios extraordinarios, vamos ahí. No tengo costo de salida, no tengo costo de entrada, voy y me pongo a producir en ese mercado. ¿Sí? De nuevo, supuestos de competencia perfecta. Acá es donde entramos un poco en la ciencia ficción. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? En el largo plazo, lo que sucede, y ahí sí tengo que mencionar un poquito, esto que les estoy explicando lo podemos ver con este gráfico del final. A ver. El ejemplo que estábamos viendo es este. Este de acá, ¿se acuerdan? Precio. Ahora vamos un poquito para atrás, pero vean esto. ¿Se acuerdan? Este es el ingreso marginal. Era como el gráfico que vimos recién. No sé lo difícil que es escribir con el trackpad de la notebook. Este es el ingreso marginal, ¿sí? Y como les dije recién, yo acá, en este punto, es donde maximizo, ya estoy en equilibrio, estoy bien. Todo lo que es por acá arriba es extraordinario. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien, ¿qué pasa? Lo que pasa viendo para atrás es esto. Hay una demanda que está por encima, ¿se acuerdan de oferta y demanda la curva? Hay una demanda que está por encima, hubo como un exceso de demanda, que me estableció un precio, que está por encima de lo que es el del equilibrio. ¿Cuál es el del equilibrio? Donde yo cubro todos mis costos, que este de acá. Entonces, ¿qué sucede si hay libre movilidad? Todas las empresas quieren volver a ir a producir ahí porque hay beneficio extraordinario. ¿Y qué pasa?
esto. Hay un desplazamiento de la curva de oferta. ¿Sí? La curva empiezan a entrar empresas a ese mercado, empiezan a entrar, hasta que, ¿qué pasa? Llegamos a este nuevo punto de equilibrio, ¿sí? Donde las empresas individualmente están en este equilibrio, donde cubren todos los costos, incluido su propio beneficio. Ahora, esto es respecto a la empresa, ¿sí? En el mercado, ¿qué pasó? La cantidad aumentó, porque hay más oferentes ofreciendo ese producto. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O más o menos? Lo vuelvo a decir. Más o menos. Bueno, pensemos esto, mirá. Vamos a verlo con esta lámina. Oferta y demanda. Oferta y demanda, ¿sí? Tenemos Consulta, la curva de profe. demanda, tenemos la curva de oferta. ¿Sí? Donde se intersectan, tengo una cantidad y un precio en el mercado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Este precio, que es el que está establecido en el mercado en el corto plazo, es el que una empresa en competencia perfecta toma como su precio, porque es el precio del mercado, es tomadora de precio. El mercado le determina este precio, es el precio que toma esa empresa. ¿Sí? Volviendo al gráfico que vimos antes. Esta, respecto a la empresa, es la curva de ingreso marginal en competencia perfecta. ¿Sí? Sí. Y si se encuentra en equilibrio, quiere decir que está cubriendo sus costos totales. ¿Sí? Esperen que ahí llegó Federico. ¿Sí? Que está cubriendo sus costos fijos y sus costos variables. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa? Supónganle que hay un incremento en la demanda. Pongan esto, por ejemplo, el mercado del helado. ¿Sí? Que ya, volviendo para hacer como una cosa integral de lo que vimos en micro. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de oferta y demanda hablamos del mercado del helado? Sí, se desplaza en este caso hacia la derecha. Supónganse que acá estalló el verano, diría Crónica. Entonces, ¿qué pasa? El equilibrio que estaba establecido cambia. ¿Por qué? Porque más gente quiere comer más helado. Entonces tenemos un desplazamiento expansivo de la curva de demanda. ¿Sí? En el corto plazo. O sea, acá dice respuesta a corto plazo. ¿Sí? La curva de demanda se corre hacia la derecha y en el corto plazo lo primero que sucede, ¿qué es? Que vamos a este punto de equilibrio. ¿Sí? Lo que se corrió es la demanda, todavía la oferta no reaccionó. ¿Estamos? ¿Me siguen? No me acuerdo quién tenía la duda. Sí, sí, lo sigo, profe. Perfecto, entonces, ¿te acordás que habíamos dicho que este era el precio? Que es este de acá. Era un dato. Ahora que estamos en este nuevo equilibrio, el nuevo precio del mercado es este. P2. ¿Sí? ¿Quién cierra el micrófono, porfa? Que lo tenga abierto, por favor. Bueno, cuando estamos en el precio 2, lo que pasó es que esta curva que estaba acá se fue para arriba. ¿Sí? Es esto. Tuki. ¿Sí? Es esta misma situación. ¿Está? Y como dijimos en la filmina anterior, lo que sucede es que yo antes que ya estaba cubriendo todos mis costos totales, incluido mi beneficio esperado, me encuentro en un momento con que me está ingresando mucha más plata, porque puedo vender mi producto a un precio mayor. ¿Sí? En esta situación, ¿qué sucede? Esta es la de costo marginal y esta es la de ingreso marginal. ¿Sí? ¿Recordamos eso? ¿Cómo es el ingreso marginal respecto al costo acá, en este punto?
Esta es la de costo y esta es la de ingreso. El ingreso marginal es mayor que el costo marginal. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí, profe. ¿La compañera? Sí, sí. Y cuando el ingreso marginal es mayor que el costo marginal, ¿qué hago? ¿Produzco más, produzco lo mismo, produzco menos? Produzco más. Produzco más. Entonces, si yo antes estaba produciendo esta cantidad, que era Q1, ¿sí? Empiezo a ir para allá, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Incremento. ¿Hasta dónde incremento? Hasta donde Hasta, maximizo los hasta el nuevo beneficios. precio. Sí, ¿Y dónde maximizo los beneficios? hasta el nuevo precio. ¿Pero dónde es? Quedó. ¿Qué pasa cuando yo maximizo beneficios? Es la máxima de microeconomía. Cuando costo marginal es igual al ingreso marginal. Exactamente. En este punto, cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. Llego al Qmax, ¿sí? Donde se maximizan beneficios. ¿Sí? Perfecto. Yo como Sí, empresario haría esto. Voy hasta este punto. Ahora, ¿qué me encuentro? Agarro, cierro el mes y digo, che, por vender a este precio y haber aumentado la cantidad, a mí me ingresó mucha más plata de la que me costó. Si yo ya acá en este punto, con esta cantidad, yo ya había cubierto todos mis costos y había tenido mi beneficio esperado. Todo esto extra que produje es beneficio extraordinario. Es como una superrenta. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué pasa? El resto de los empresarios, de nuevo, en competencia perfecta, se enteran en el acto. Che, el tema de helados está yendo como piña, no vendamos más lo que estamos vendiendo, hay que ponerse a vender helado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué pasa en el mercado? Aumentan la cantidad de heladerías. Si aumenta la cantidad de heladerías, ¿qué pasa en el mercado? En el largo plazo, porque tampoco es algo que se puede hacer de un día para el otro. Hay más ofertas. Hay más oferta, hay un desplazamiento hacia la derecha de la curva de oferta. Por lo tanto, ¿Sí? se genera un nuevo punto de equilibrio. Exacto, entonces se desplaza ¿hasta dónde? Hasta el punto en el cual tenés un nuevo punto de equilibrio, que es este, que es con la nueva demanda y la nueva oferta, donde se cruzan esos dos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión? En el largo plazo, y de nuevo, o sea, si este era el precio antes, esperen porque no se entiende nada. Si este era el precio antes, ¿sí? Ahora el precio bajó con esto. ¿Se acuerdan del movimiento que había? ¿De cuál era la tendencia al equilibrio cuando vimos eso? Baja el precio, empieza a bajar el precio porque hay más oferta. Entonces logramos un nuevo equilibrio que hace que el precio sea el precio de largo plazo, el que teníamos acá, este mismo, ¿sí? Y por el cual todas las empresas, todas las heladerías de este mercado estaban en su equilibrio de largo plazo, que es cuando su precio, o sea, su ingreso, ese precio de mercado, que es su ingreso marginal, como siempre, es igual a su costo marginal porque es donde maximiza beneficios, pero lo importante, cuando a su vez es igual a los costos totales de esa empresa. ¿Se entendió? Ahora, O sea, cuando los cubre. Cuando cubre los gastos. cuando cubre todo, cuando no tiene ni más ni menos. Bien. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Una adicional que tengo para decirles, a ver si tengo algún gráfico acá, no me acuerdo. Acá, vamos a usar este. La compañera que tenía la duda, ¿se entendió un poquito mejor? Perfecto. Excelente, me gustó esa respuesta. Bueno, ¿qué pasa si es al revés? Si el precio en vez de estar acá, por alguna circunstancia, está acá.
Está por acá. Supónganse. Se va a ofertar menos. Se va a ofertar. Ustedes piensen en lo que es una empresa. Ustedes empresarios. Acá. Yo cambiaría el producto. Ustedes Es acuérdense más- que el precio es un dato, ¿sí? Ustedes no pueden hacer nada. El mercado te pone ese precio, ¿sí? claro, ¿Estamos? bajo la productividad. Está bien, pero todavía no tomaron ninguna decisión. Yo le digo a ustedes, analicen la foto. Ustedes en este precio podrían producir esta cantidad, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Esta sería, en este caso, la cantidad donde se maximiza beneficio, porque si siguen produciendo acá, ¿qué pasa? El costo marginal es mayor, ¿sí?, que el ingreso marginal, ¿sí? Porque este es el ingreso marginal en este ejercicio. ¿Entiendes? Por lo tanto, ¿qué haces? Vas bajando hasta acá, hasta que se iguale con tu precio. ¿Estamos? bien. Con tu precio no, con el precio de mercado, con tu ingreso marginal. ¿Sí? ¿Están siguiendo? Entonces, ¿qué pasa? Que lo parió. Hacerlo más despacio. Acá. ¿Qué pasa acá? ¿Yo estoy cubriendo mis costos totales? No, profe. No, No los cubro. Cubrís los variables nomás. No llego. Cubro parte de los variables. Parte, claro. ¿Sí? No, en realidad no. Bueno, depende acá donde te ubicas entre estas dos curvas, ¿no? ¿Qué estoy cubriendo? Estoy cubriendo los costos fijos. ¿Sí? Y en este caso, parte de los variables. Esta parte. No todos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esta es costo total y esta es costo variable. La diferencia entre los dos es la de costo fijo. ¿Sí? Bueno. En este caso, estoy cubriendo los costos fijos, pero una parte de los variables. No estoy cubriendo todos los variables. Dentro de esos variables está mi beneficio. Entonces, como empresario, ¿qué hago? ¿Abro o cierro mi empresa? En el corto plazo. ¿Me conviene a mí vender si no estoy cubriendo mis costos variables? Cierra la empresa. ¿Cierra la empresa para siempre o por No, un tiempo? Temporalmente. No, temporal. Temporalmente. ¿Por Hasta qué? corto plazo. ¿Qué se ocurre? Hasta que el precio se acomode en todo caso. Ustedes suponen, Hasta claro, poder cubrir lo que un empresario en el costo competencia total. perfecta supone es que si yo cierro mi empresa, empieza a bajar la oferta. Varios otros empresarios van a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, esa baja de la oferta va a hacer subir el precio. Claro. Entonces, ¿yo qué hago? Si yo llego a cubrir mis costos fijos, pero no los variables, en el corto plazo cierro y espero a ver, hay que ver, si mejora el precio del mercado. ¿Hasta dónde? Por lo menos hasta acá. ¿Sí? Donde yo cubra todos mis costos. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué? Porque como cubro los costos fijos, digo, bueno, estoy ahí, espero un poquito a ver qué pasa, qué sé yo, veo. ¿Sí? Me quedo en el mercado un tiempo y especulo a ver si mejora. Ahora, ¿qué pasa si está acá el precio? No cubrís nada, por lo tanto tenés que cerrar. O sea, No cubro ni siquiera el alquiler, no cubro ni el Quiebra. alquiler. Por lo tanto, ahí sí, cierro y me voy, chao. no es conveniente, claro. Quiebra, chao. No cubro nada. ¿Estamos? ¿Se entiende esto, gente? Sí, Sí. sí. Si teníamos un precio, entonces, como así, corolario, si el precio está por acá arriba, está claro que tengo un beneficio extraordinario, si está por acá, tengo un beneficio extraordinario porque está por arriba del costo total. Bueno, el ejercicio que está acá en realidad, este escenario. Por lo tanto, yo voy a estar produciendo y en el largo plazo va a haber una expansión de la oferta de mercado que va a hacer que esto vuelva acá. ¿Sí? Yo voy voy a seguir produciendo. Si la curva, si la de precio, ingreso marginal, está entre
la de costo total y costo variable promedio, voy a darle un tiempito en el corto plazo a ver si la situación mejora. ¿Por qué? Porque como cubro los costos fijos, me conviene seguir en ese mercado un tiempo, porque si cierro, el costo fijo lo tengo que cubrir igual, ¿no? Entonces, bueno, si cubro el costo fijo y un poquito más, bueno, me conviene estar ahí por un tiempo, ¿sí? En el largo plazo, si eso no mejora, también seguramente termine cerrando y me voy, ¿está? Ahora, si la situación hace que yo esté por debajo de mi curva de costo variable promedio, por lo tanto, estoy ni siquiera cubriendo mis costos fijos y cierro la empresa, si total el costo ese ya lo tengo asumido. ¿Entiende? Sí, sí. Excelente. Básicamente lo que, respecto a lo de la oferta, sin irnos a cómo termina siendo el mercado, lo que te termina diciendo que es, en el largo plazo, vos como empresario, ¿dónde vas a trabajar? En el largo plazo. Acá. Todo esto es lo que vos aceptás en el largo plazo. En el corto plazo, le sumás este pedacito. Entonces, lo que se dice es que en el corto plazo, la curva de oferta de una empresa es esta, ¿sí? Y en el largo plazo es todo lo que esté por arriba del costo total promedio. ¿Se entiende? El mamarracho ese que quedó. La lógica de no, volvamos a lo que hablamos al principio. ¿Se acuerdan que, esperen, ahí está. ¿Se entiende lo que les dije al principio? Esta cuestión deductiva de vos entrás a un mercado a trabajar, a vender, a producir, lo que sea, en tanto tus ingresos sean mayores a tus costos. ¿Sí? Entonces, volviendo al gráfico, ¿qué es eso? Si mis ingresos son iguales a mi costo total promedio, que me reúne todos mis costos, los variables, los fijos, mi beneficio esperado y demás, yo a partir de ahí oferto. Si ahí está el precio, yo, bueno, entro a laburar. Y de ahí para arriba, obviamente, todo lo que tenga por arriba de ganancia, excelente. Por tanto, se dice que esa es tu curva de oferta. Finalmente termina determinando eso. ¿Se entiende? Todo lo que es por debajo, no. Yo no voy, a largo plazo no me voy a meter ahí. Sí podés tener circunstancialmente en un corto plazo ese pedacito de la curva donde cubrís tus costos fijos. Pero obviamente tampoco es sostenible en el largo plazo. ¿Sí? Nada más que eso. Es el concepto. Mientras mis ingresos sean mayores a mis costos, voy a estar vendiendo, voy a estar produciendo, voy a estar ofertando. Si no cubro mis costos, no. Y la lógica es esa. Lo que me interesaba que vieran es esta cosa del corto plazo, del largo plazo y lo que sucede en el mercado. ¿Está? Porque cierra un poco, ¿se acuerdan que arrancamos la parte de micro sacándolo el FPP? ¿Se acuerdan que vimos oferta y demanda? Bueno, ahí vieron un poco qué pasa. Oferta y demanda, los desplazamientos, qué pasa con la empresa y cómo se va acomodando todo. ¿Sí? Sin entrar en que después la curva de oferta, habla en el libro, se vuelve una plana, eso no le den bola. A todo ese tema sí que no le den bola. Pero a esta idea sí es importante que lo entiendan. ¿Lo entienden? Me Sí, quedó profe. Federico, hola Fede, ¿cómo va? Y Javier en cámara, todos los demás se me fueron. Hola. Una señal de humo, por lo menos, diciéndome que se entendió. Sí. Perfecto, Perfecto, Andrés. Sí, profe, me se pareció con un entendió. buen bostezo. Es tarde, Muy estamos cansados. Bueno, cerrada esta parte, entiendo que lo comprendieron. Buenísimo. Loana, Amanda, Ludmila, excelente, me encanta. Buenísimo. Abrimos ahora sí el espacio de consultas y dudas sobre este tema y todos los temas que vimos desde la unidad 1. Hago un breve repaso. Vimos los 10 principios, estos que dice Mankiw, que varios después los retomamos a lo largo de la cursada.
Sobre todo los que vimos son el tema de pensar en términos racionales, en términos marginales, decisiones son racionales, que la toma de decisiones son racionales, etcétera, etcétera. Sobre todo vimos esos. Después vimos la FPP, que es la frontera de posibilidades de producción. Luego de eso vimos oferta y demanda, que un poco ahora le estamos dando el cierre. Vimos los desplazamientos de las curvas y por qué se dan. Y ahí retomamos esto de que, como concepto general y machete, digamos, de ayuda, hay desplazamientos cuando lo que afecta eso que estás analizando es algo exógeno a lo que estás viendo, y no es no es ninguna de las variables que estás vos dibujando, ¿sí? Por lo tanto, si vos estás haciendo en oferta y demanda alguna medida, estás analizando alguna cuestión que altera o al precio o a la cantidad, vas a estar moviéndote en alguna de las curvas, y si es algo que es de afuera pero que afecta a eso, es un desplazamiento. Después ves vos si es expansivo o contractivo, ¿sí? Luego de eso vimos, estoy viendo si no me olvido de nada, elasticidades, el concepto de elasticidad, que es esta cuestión donde se mide cuánto varía una variable respecto a un movimiento ínfimo de otra, ¿sí? Intervención gubernamental. Y determinar lo que son bienes inferiores y bienes normales. Vimos por ahí por arriba el tema de bienes de lujo. Después vimos las cuestiones de intervención gubernamental, donde vimos los casos de precios máximos, precios mínimos, impuestos, no me acuerdo, creo que lo pasamos de largo, y les dije que no le den mucha bola. Porque después lo vamos a discutir mucho más interesantemente que a nivel microeconómico cuando lo veamos con Fede, el macro y demás, ahí vamos a verlo más palpable, ¿sí? Después vimos, ya entramos a esto, al tema de costos de la empresa, al comportamiento de la empresa, cómo se determinan los costos, los ingresos, cuál es el óptimo de donde se maximiza el beneficio, la gran ecuación de ingreso marginal igual a costo marginal. Y cerramos con estas cuestiones de cómo se dan estos movimientos en una empresa respecto a si se encuentra en situación de beneficio extraordinario, de beneficio ordinario, que básicamente es que cuesta, que cubre todo, o beneficio igual a cero en términos teóricos, se dice eso, o si está en pérdida, y si esto es temporal o si es permanente. Básicamente esos son los temas que vimos y los que vamos a tomar en el parcial. No hay problema, Amanda, se entiende. Gracias por estar presente igual y hacer el esfuerzo, igual que todos y todas que sabemos que estamos en momentos complicados. Ahora abrimos el espacio para dudas. Si quieren, van tirando y las vamos contestando. Acá respecto a Nadia, digo ya una que la van a preguntar todos, así ya saco esta duda, lo vuelvo a repetir. El examen va a ser un multiple choice. Va a haber dos temas. Vamos a separar mitad y mitad. Va a ser por un Google Form, que es un formulario, como una encuesta. Va a haber esos formularios. La conformación de los grupos la vamos a hacer con Federico. Vamos a separarlos. Y cada grupo va a tener un link para entrar a hacer ese examen. Esos links van a estar habilitados a partir del martes que viene a las 6:30 de la tarde. A partir de ahí se habilitan y a partir de ahí se habilita el examen y les vamos a dar tiempo suficiente para que hagan todo el examen. La cantidad de preguntas, todo eso todavía no lo cerramos. Pero tranquilos, son todas cosas de todo lo que vimos. No hay nada extraño. No van a tener que hacer ninguna cuenta, no van a tener que hacer ningún gráfico. Y hay cuestiones donde quizás tienen que darle la vuelta de tuerca a estas cuestiones que estuvimos hablando, que dan cuenta de que hayan entendido el concepto más allá de leerlo, digamos. ¿Sí?
Ya estamos un poco ejercitados con este tipo de examen y demás, y lo fuimos cada vez mejorando más. Y la verdad que estamos teniendo excelentes resultados con esto. Lo bueno que tiene, como les había dicho la otra vez, es que termina el examen y al rato, a la media hora, a cada uno de ustedes les va a llegar su examen con su nota al mail que pusieron en el formulario. Tema importante, cuando ingresan y envían, cuando ya mandan el examen, porque pasa siempre todos los cuatrimestres, hay algunos que mandan 4 exámenes. Agarran, lo vuelven a hacer. Se considera el primero que llega. ¿Está? Si llegan 4, los tenemos todos registrados, dice a qué hora se mandó, todo, se considera el primero que entra. ¿Por Obviamente. qué 4, profe? ¿Cómo 4? No, porque hay veces que uno agarra y dice, che, lo hago de nuevo. No, o sea, porque ese link va a estar abierto. Si lo vuelven a presentar, se considera el que primero llegó. ¿Está? Van a poder si el después volver, primero- revisar todas las preguntas, todo, antes de mandarlo. Y si, por ejemplo, se me cierra sin querer la página, no hice nada, hice 1 o 2 preguntas, se me Y lo pasa. cierra. Pero ahí no vas a haber mandado nada. Ah, ok. No vas a poder mandarlo cuando le pones enviar, ahí lo mandaste y terminó el examen. En paralelo, el Meet va a estar abierto. Nosotros vamos a estar acá. Entonces, si hay dudas, alguna pregunta, se pueden conectar. Pueden estar conectados haciendo el examen y preguntan si hay alguna duda respecto al parcial y nosotros vamos a estar acá para evacuarla. Si quieren, que muchas veces lo hacen, pueden, después de haberlo enviado, conectarse para verificar que lo hayamos recibido. Pero bueno, si pueden, también les pedimos que cuando arrancan se conecten un segundo, así y habilitan un poco la cámara, así certificamos su identidad de ustedes. Es la manera que tenemos. Y es como, es el único momento donde sí tomamos como no es un presente, decir, bueno, no sé, Toma, Javier, Karina, ya registramos, todos esos están, ya dieron el ok, si cuando llega el examen, sabemos que lo están dando, ¿sí? No va a haber gráficos, Karina, no te preocupes. Y, digamos, al ser así, también lo que van a tener es que, teniendo todas las presentaciones, la bibliografía y demás, van a poder estar, no deja de ser un examen domiciliario, van a tener la posibilidad de estar chequeando las cosas y las dudas que tengan. Mi consejo, sinceramente, es, en términos de maximización de tiempos, me pongo en bueno, prioricen ver las clases grabadas, los PowerPoints, cosas, todo lo que dimos, traten de leer la bibliografía, léanla. La verdad es que si leen la bibliografía, lo hacen de taquito, y más habiendo estado y visto las clases. Ya, no va a haber nada extraño. ¿Sí? Tómense un rato, por eso, y si los videos les resultan muy largos y demás, lean la bibliografía, está todo ahí, no hay demasiada vuelta. O sea, tranquilos y tranquilas. Y vengan, no empiecen a decir, no llegué, que yo, hagan el examen. Háganlo. No me boicotee, Fernando, lo que estoy diciendo, viejo. Si ven los videos y demás, lo pueden entender. Sí, Karina, el tema de los gráficos, como les decía, a ver, yo los explico en términos de, y Amanda, de que es una herramienta para que intenten comprender como hicimos recién, que les explicaba. Ahora, el concepto que está detrás de todo lo que hablábamos, de la linita que tiraba y demás, era lo que les decía. Si ustedes lo piensan racionalmente, es eso. Yo voy a estar produciendo, vendiendo en algún mercado, en tanto, como soy racional, voy a hacerlo en tanto tenga algún beneficio. Si tengo pérdida, no voy a estar ahí. El corolario es ese. ¿Sí? Ahora, cuando vos empezás a desmenuzar desde el punto de vista de las herramientas técnicas que estuvimos analizando, bueno, te das cuenta que ahí hay costos fijos, hay costos variables, etcétera, etcétera. Tenés cuestiones que vos podés determinar en el corto plazo y comportamientos racionales en el largo plazo. Pero la lógica es la misma. El gráfico sirvió como una herramienta analítica, nada más que eso. Me alegro. Bueno, dicho esto,
¿Alguna duda más del examen? ¿De cómo va a ser el examen? No. Bien. ¿Dudas de los temas, estos que hablé? ¿Anotaron algo? ¿Anotaron dudas, consultas? ¿Cuándo es la semana que viene? El martes que viene, a la hora de la cursada. ¿Y tiempos? ¿Hay alguna pregunta ahí respecto a los tiempos? Tranquilísimo, o sea, somos re generosos con eso. Nos pasamos de generosos. Al punto de, no sé, si consideramos que un examen se puede hacer en 1 hora, les damos 2 horas para hacerlo. Así que tranquilo. No se preocupen. Y bueno, a leer. Dale, Diana, y además vos estuviste en las clases y demás. Con los Sí, conceptos que sacamos. me cuesta un toque, pero si Pero me está pongo bien, lo bueno, entiendo. es una materia de la facultad, es lógico, no te desanimes. Esto es así. Claro, no, pero hay cosas que son como más teóricas que por ahí es más fácil, va, para mí, ¿no? Sí. Pero bueno, no, bien, bien. Lean, vean los videos. Les vuelvo a insistir que tienen esa ventaja de que los videos pueden pausar, volver a verlos, y lo pueden ver con el texto al lado, y es un momento, es enganchar la idea y ya está, no hay más vueltas que eso. ¿Sí? Cuando hagan el examen, también consejo, tómense tiempo, tranquilo, lean bien las preguntas, pueden consultar, o sea, tranquilos. Bueno, ¿alguna duda de los temas? Los repito de nuevo. ¿De los principios alguna duda? Vamos pasando. Vamos a ser utilitaristas. El que calla otorga, si no me dicen que sí, avanzo. ¿Principios alguna duda? No. No. ¿Frontera de posibilidades de producción alguna duda? Estoy pensando, a ver. Estoy viendo el machete, no, creo que no. Bueno. ¿Oferta y demanda? No. Lo importante ahí es cómo se construye, qué es la oferta, qué es la demanda, la tendencia al equilibrio, no más que, y siempre tener en cuenta que estamos analizando bajo los conceptos para simplificar el análisis en este sentido, de competencia perfecta. El tema de los desplazamientos, tanto el FPP como la FPP, a ver, desplazamientos lo digo rápidamente. Podés tener, si es expansivo, que quiere decir una situación de crecimiento, se da por algún avance tecnológico, algún aporte de capital extraordinario, aumento de tierras, cuando hablamos del tema tierras, esto hace correr todo. Que si lo pensás es lógico, ¿no? Si el factor fijo se expande, bueno, es una cuestión de crecimiento. Hoy día tenés piénsenlo, no sé, en términos de lo que es la producción de soja y cómo se va corriendo todo el tiempo en la frontera agrícola. A medida que tenés más tierra, hay una situación de crecimiento del sector, ¿sí? A costa de otras cosas, eso no lo estamos analizando, si quieren un día lo charlamos. Cuando es contractivo, donde es una situación extraordinaria de destrucción de capital, digamos, o de insumo fijo. Por ejemplo, si estás hablando del tema campo, inundaciones, desastres naturales, ese tipo de cosas te hacen que la curva se contraiga. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el FPP lo que teníamos era esta cuestión de maximizar la eficiencia? Lo que te muestra son los óptimos, distintas combinaciones de lo que es para decirlo en términos criollos, plena utilización de tu capacidad instalada, o sea, donde vos estás siendo lo más eficiente posible. Bueno, listo, FPP. Y desplazamientos. Elasticidad, el concepto de elasticidad, ¿se entiende? Se van a sacar todos 10, viejo. Estoy maravillado. Ahí, a mí esa parte sí me
se me complicó un poco más. Pero en general tendría que sentarme y verlo mejor los videos y bueno, y leer obviamente el capítulo, porque, digamos, entendí todo lo que era FPP, todo, y después cuando ya hablamos de elasticidad, me costó. Pero no es Bien. porque me tengo ¿Qué que es sentar. lo que te costó, Yanil, tu nombre? Sí. Sí. No, ay, espera, yo lo anoté, pero no lo encuentro justamente. A ver, te cuento rápidamente. Profe, disculpe Elasticidad es, con lo como de la decía la vez, elasticidad. a ver, en términos matemáticos, para decírtelo, te dice cuánto varía algo respecto a una variación ínfima de otra variable. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que nosotros analizamos es la elasticidad precio de la demanda, puntualmente, que es cuánto varía la demanda ante una pequeña variación del precio. ¿Sí? Entonces, ahí depende cuál es la respuesta de eso. Vos pensalo, abstraete un poco o salí de esta abstracción en realidad, por el contrario, y decir, ¿qué pasa si varía el precio de un bien? Esto quiere decir cómo reacciona la demanda de ese bien. ¿Sí? Bueno, ahí la respuesta es y depende, ¿no? ¿Qué sé yo? Y ahí es donde hablábamos, por ejemplo, si varía el precio de la insulina, ¿qué pasa con la demanda de los insulinos dependientes? ¿Varía? No, no varía. No, No, no varía. es ¿Por qué? necesario para eso. Porque no tienen alternativa. O sea, lo que te da eso es una demanda, la de ese bien, absolutamente inelástica. Porque sin eso se mueren. O sea, el precio que tengan lo va a tener que pagar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo reacciona? ¿Cuál es la elasticidad? Pero eso depende del tipo de bien. Por otro lado, decir, bueno, es lo mismo cómo reacciona ante variación del precio la polenta o un auto de lujo. No, ¿no? Entonces, sí, bueno, ahí te acordás cuando hablábamos de bienes normales y bienes inferiores. Eso Sí, tiene que ver cuando ahí ya pasamos, no a la elasticidad de precio, sino lo que se llama elasticidad de ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Cómo varía la demanda ante variaciones del ingreso de una persona. Entonces, ahí te pones vos como consumidora, como demandante. Y decís, bueno, vos viajás, no sé, al trabajo, vas en colectivo, por ejemplo. sí. Bueno, vas en colectivo. Taca, 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 pleno COVID, decís, perfecto, vos tenés esa ecuación. Ahora, el día de mañana, no sé, te triplican el sueldo, ponele. Tu ingreso aumenta. Lo que es tu viaje en colectivo, y vas a tener la posibilidad de comprarte un auto, una moto, tomarte un Uber, qué sé yo, porque vas a tener disponibilidad de decir, mira, la verdad que quiero viajar más cómoda, quiero tener menos riesgo de contagiarme COVID, qué sé yo. Entonces, si tu ingreso aumenta, ¿qué va a pasar con la cantidad de boletos o de viajes de colectivo que vas a consumir vos mensualmente? No, no la voy a consumir, digamos, me va a Va a aumentar, bajar. Va a a decir, bajar, bueno, claro, quizás al principio decís, bueno, voy a seguir yendo en Bondi porque lo prefiero, ello, pero me puedo dar el lujo de 2, 3 veces por semana irme en un Uber, ponele, que lo claro. considero más rápido, más cómodo y demás. Porque tengo guita para eso. Entonces, lo que sucede, se considera, por ejemplo, el viaje en colectivo un bien inferior en el sentido de que es algo que si vos tenés si tu ingreso aumenta, quizás tu consumo baja de ese bien. Mm, ¿Sí? sí, Bueno, después tenés la definición de bien normal, que básicamente te dice, si aumenta el precio, la cantidad demandada de ese bien baja. O sea, sí, más o menos en la misma proporción. ¿Sí? Si baja el precio, tu consumo sube, más o menos en la misma proporción. Entonces, bueno, eso es un bien normal. No importa lo que suceda. ¿Sí? sí, Con tu ingreso, perdón, no el precio. Si tu ingreso aumenta, tu consumo aumenta. Si tu ingreso baja, tu consumo baja. Más o menos en la misma proporción. ¿Sí? Ese es un bien inferior. Y después estaba esta cuestión que se habla de elasticidad cruzada de la demanda, que es cómo hay bienes que son complementarios y hay bienes que son sustitutos. ¿Sí? De nuevo,
Cito los ejemplos que cité otra vez. ¿Qué pasa? Vienen sustitutos, yo digo Sprite y 7up, me parece que es el mejor de los ejemplos. Vos consumís medio indistintamente cualquiera de los dos. Si están más o menos al mismo precio y uno de ellos aumenta su precio, ¿qué pasa con la cantidad demandada del otro? Digamos, voy a dejar de consumir el más caro y el otro va a subir, porque voy a consumir más. Entonces, si sube el precio del Sprite, la cantidad demandada de 7up va a subir. Claro. Se mueven como en el mismo sentido. Si el bien suplementario sube el precio, la cantidad demandada del otro bien sube. ¿Vamos? Ahora, después por otro lado tenés los bienes que son complementarios. El mejor ejemplo, de nuevo, es la salchicha y el pan de pancho. Sí, que necesita del otro. Claro, entonces si sube el precio de la salchicha, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada de pan de pancho? Y tendría que subir también el pan de bajar. pancho. No, bajar. La cantidad demandada va a bajar. Como sube el precio de la salchicha, la cantidad demandada de salchicha va a bajar. Y como baja la cantidad demandada de salchicha, la cantidad demandada de pan de pancho baja también. ¿Se entiende? Sí. Eso. Nada más que eso, lo que vamos a ver. El concepto es ese. ¿Está? Bien. ¿Mejor con ese tema ahora? Sí, puede. Tengo una duda, pero no sé. Decime. Mientras estaba viendo, no sé, estoy confundida, puede ser. Digamos, yo decía, ¿qué pasa si un empresario X dice, bueno, yo voy a poner, porque quiero a 100 pesos, por ejemplo, justo estábamos hablando de los helados, ¿no? Yo sé que ahí está el punto de equilibrio y todo, que produce escasez y... Sí. Pero, por ejemplo, se revela y bueno, yo, está bien, quiero poner a 100 pesos, no sé, la galletita. Pero no le importa que no venda, se puede llegar uno, está bien, tiene que ser monopolio también, ¿no? Pero puede llegar uno a hacer así, digamos, bueno, no me importa el país, no me importa tampoco lo que dice el Estado, de regular los precios, tampoco me importa el punto de beneficio, nada. Digamos, él quiere poner a 100 pesos una galletita. Bueno, digamos. A ver, te desarmo un poco la duda en varios temas, porque tiene varias aristas. En términos de lo que estamos analizando, no tiene la posibilidad de poner eso porque está en competencia perfecta. Entonces no puede poner un precio. El precio se lo pone el mercado a él. Claro. ¿Sí? Primero. Porque es micro ya. Claro, ahora en términos de análisis más general, ese precio de algún lado tiene que surgir. O sea, la estructura de costos de la empresa la tenés que tener. Vos poner y decís, ok, mira, la verdad que yo cubriendo mis costos totales, como hablábamos antes, digo que la verdad necesito un precio de 50, ponele. Sí, para cubrir los gastos. Poner el precio a 100. Si hay un mercado donde el precio del mercado es 50 y hay otros 2.000 oferentes que ofertan a 50, si vos pones a 100, ¿cuánto vas a vender? Y nada, porque van a vender los otros. Tiene que ser muy exclusivo, muy rico, muy no hay, sobresaliente. Justamente en competencia perfecta no hay distinción de bien, todos los helados son iguales. Claro. Ya si empezamos en una cosa donde empezamos a diferenciar y decimos, bueno, no es lo mismo el helado de, no sé, de la esquina acá de mi casa, que la amo, que el helado de, ¿cómo se llama esto? De Rapa Nui, que es espectacular. No es lo mismo y por eso salen diferentes. Ya empiezan otros factores. Y ahí empezamos a analizar otro tipo de mercados, que algo vamos a ver, van a ver bien con Federico, ya después del parcial, que tiene que ver, bueno, cuando hay distinciones, hay poder sobre la determinación del precio del mercado. Claro. Entonces ahí no te me adelantes, está muy bien la cosa porque tiene que ver con un análisis de la realidad y lo de la competencia perfecta es una cuestión más abstracta, como les dije desde el primer día. Pero entendé ahí, decir, bueno, esto, suponete que en el mercado hay un precio que está por debajo de eso que yo quiero poner, no voy a vender nada. No. Puede darse la situación inversa, que ¿cuál es? Es decir, mirá, el mercado está con beneficio extraordinario, como el caso que vimos recién. Y dice, está a 100. Por ejemplo, te dice, está a 120 el mercado.
Vos decís, yo la verdad, con que esté a 100, cubro y tengo un beneficio extra. ¿Sí? Sí, ¿Qué pasa? Vendés todo. Porque estás vendiendo Claro. por debajo del precio de mercado. tiene escasez, claro. Lo que va a pasar, como todos están en beneficio extraordinario, todos te van a comprar primero a vos y después a los otros no. Pero lo que va a empezar a pasar es que el mercado se va a acercar a tu precio. Posible. En realidad lo que va a pasar en el largo plazo es que todos, vos y los que están en un beneficio extraordinario mayor, van a bajar hasta el punto de equilibrio de mercado. Pero, otro pero, que tiene que ver acá con lo que te digo, que es otro de los supuestos que estamos tomando, es que los agentes, ¿cómo son? ¿Racionales o irracionales? Racional. Estoy Racional. adivinando. Entonces, si vos tenés un mercado donde te dicen, che, tenés beneficios y el mercado te convalida vender a 120, ¿por qué vas a vender a 100? Claro. Si podés ganar más. Si vendiendo a 100, tu ingreso marginal va a ser mayor a tu costo marginal. Y siempre uno va a buscar el beneficio Voy a de buscar uno. cada vez más, racionalmente, Claro. hasta el punto donde es igual a mi costo marginal. Y el mercado te está diciendo que eso pasa a 120. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Más o Así. menos quedó. No, sí, me encantó. ¿Las avispas quedaron claras? Bien, me alegro. Está bien, estos son el tipo de preguntas que me interesa que hagan. Y empezamos a ver cómo las respondemos desde las cosas que aprendimos. Excelente. Me encantó, Yanil. Bueno, luego de esto vimos el tema de intervención gubernamental, lo de precio mínimo y lo de precio máximo, y ahí hablábamos, bueno, primero si el precio mínimo estaba por arriba del equilibrio de mercado, no pasaba nada. Si está por debajo, ¿qué pasa? Hay un problema de escasez. ¿Se acuerdan? No, estoy diciendo al revés. Precio mínimo está por debajo. Tenemos el problema de escasez y de excedente cuando hablamos de precio máximo. ¿Se acuerdan que hablamos del salario mínimo? Y hablamos del ejemplo, por ejemplo, de la nafta super, que creo que les dije cuando fue en su momento. Hoy día lo podrían revisar con cualquiera de los productos que se encuentran, por ejemplo, en el programa de precios máximos. Que igual es más complejo, porque lo que sucede es que después las empresas dicen, bueno, le pongo que lo han visto, seguramente ustedes, y hay como historias ya que quedaron marcadas de la leche de la Serenísima pusieron y salió la leche de Mongo y Picho, ¿se acuerdan? Era así, era Fede, que dijo Cristina, Mongo y Cuchuflito, no me acuerdo. Te sacan otra leche a otro precio, dice entonces te cumplen el cupo mínimo de la Serenísima y después la otra te la ponen a cualquier precio. Bueno, el fenómeno es lo mismo que les decía con lo de la nafta super. La nafta super te la regulaban y te ofertaban 100 litros de nafta super y después te daban 4.000 litros de la nafta, la Fangio 21, que salía 30% más. Entonces que había un problema de escasez del bien regulado. ¿Sí? Bueno, ahí no es solo una cuestión gubernamental, es cómo se comportan los agentes, los empresarios. Luego de esto, fuimos a lo que vimos hoy. Costos fijos, costos variables, costo variable promedio, el tema del coeficiente, que es cuando la curva de costos variables promedio, de costo total promedio está en el punto mínimo, que hablamos de escala eficiente justo cuando costo marginal la cruza. Dijimos que este fenómeno se da en todas las empresas, no solamente en competencia perfecta. Después vimos el tema de maximización de beneficio, ingreso marginal igual a costo marginal. Sí, en el supuesto de competencia perfecta, el ingreso marginal es igual al precio. ¿Por qué? Porque el precio viene dado, por lo tanto no hay variación. Yo voy a vender al precio que me establece el mercado. Esto sí cambia respecto a otros mercados donde hay, como hablábamos recién, el ejemplo de recién, donde vos podés determinar mediante la cantidad que ofreces o si haces estrategias agresivas de poner un precio bajo para destruir a competidores, influir sobre el precio. Ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Esto varía.
O sea, el ingreso marginal no siempre es igual al precio, solamente esa situación se da en competencia perfecta donde son tomadores de precio. Pero sí, ingreso marginal igual a costo marginal es un comportamiento racional de todo empresario y eso se usa. Un empresario que trabaja bien, que tiene sus números y demás, lo que busca es que su ingreso marginal sea igual a su costo marginal para maximizar sus beneficios. ¿Sí? Eso es así. Y después vimos lo que vimos hoy, que ya lo repasamos bastante. ¿Dudas? Tomás, vos me dijiste que tenías varias ahí anotadas. No, lo del tema del salario mínimo no entraba, o sí, con respecto al tema del parcial. Bueno, sí, en tanto es un ejemplo de precios mínimos. Precio mínimo, ok. De precios mínimos, perdón. De lo que se llama precio sostén. Claro. Que yo les di el ejemplo ahí también de lo que se hizo y se hace, de hecho, con el tema, por ejemplo, del precio del barril de crudo. Ok. Esta cuestión de garantizar un precio mínimo para beneficiar a las inversiones. Bien. Entonces, si sostener algo que es tan fluctuante a los precios internacionales, lo que te dice es que si el precio baja a un nivel determinado, vos, Estado, vas y le cubrís esa diferencia. Bien. Entonces, con eso vienen los empresarios y dicen, ok, yo invierto ahí porque como mínimo voy a cobrar esto. Ese es el objetivo. Y la otra pregunta era, no, lo que repasamos al principio de la clase con el tema de costo marginal y la curva de oferta a largo plazo y todo eso, pero ya me quedó ¿No lo claro. entendiste? Sí. Buenísimo, me alegro. ¿Alguien más, gente, con dudas? Creo que hicimos un repaso bastante pormenorizado de los temas. Pero díganme si tienen alguna duda puntual de algo y lo vemos. ¿Nada? Yo personalmente, si llego a tener alguna duda, le mando un correo y... Sí, eso de por sí. De acá al martes, escríbanos. Siempre yo les recomiendo igual, y más en esta instancia les pido, que traten de ponerlo en el foro de la materia. Porque esa consulta, cuando yo la respondo, o Federico la responde, le sirve al resto de los alumnos, de los Buenísimo. compañeros. Entonces, viene bien. Usen el campus, es piola. No lo usaron, la verdad, el tema del foro no lo usó nadie, ¿no? Salvo al principio para presentarse, y está bueno para sacarse dudas. Traten de usarlo. Consejo. Terminamos con rentabilidad. Terminamos con... Rentabilidad. ¿A qué te referís con rentabilidad? Terminamos con lo que vimos recién, el tema de lo que pasa con una empresa y el mercado en el corto y el largo plazo. Y las rentabilidades extraordinarias o ordinarias, esto sí, digamos, no es el tema de la rentabilidad, sino lo que sucede con esas rentabilidades en una empresa y en un mercado en el corto y en el largo plazo. A ver, una pregunta que puedo dar en el parcial es decirle, supónganle, les digo, están en una empresa que hoy está cubriendo tiene un precio de mercado que se encuentra entre su curva de costo variable promedio y su curva de costo total promedio. En el corto plazo, ¿qué va a hacer? Y tenés 4 opciones. Va a seguir produciendo porque maximiza beneficios. 2, va a esperar a ver qué sucede porque por lo menos cubre los costos fijos y algo de los variables. Tercera opción, cierra la empresa. Esa puede ser una pregunta. ¿Qué contestarían, según lo que vimos recién? Vamos que lo acabamos de ver. A esperar. A esperar un poco, la segunda opción. Muy bien. Esa es una pregunta que tranquilamente puede estar en el parcial. No va a ser mucho más que eso. ¿Sí? Perfecto. Bueno, gente, dicho esto, nada, insisto, cualquier cosa nos escriben, estudien, lean, no se asusten. Vieron que finalmente no son tantos temas, recién los repasamos rápidamente. Si pueden, obviamente, lean todo, vean todo y demás, pues si no, con que se pongan los videos y los revisen o den una lectura cruzada sobre los temas,
y yo la clase pasada, o está grabada en la clase pasada en el vivo, les dije, o algún compañero o compañera de ustedes se los puede decir, qué cosas puntuales de este tema final que era lo más engorroso, qué saltear y qué leer. Se los dije por si quieren optimizar sus tiempos de lectura. Y chau. No se olviden también que como van a estar haciéndolo en su casa, van a tener el material al lado para chequearlo. Tomen notas. Si a medida que lo leen o revisan tienen dudas, se las anotan, nos escriben un mail o lo escriben en el foro y lo contestamos. ¿Está? Nosotros igual, hacia el fin de semana seguramente les mandemos un mail recordando de todas las condiciones, de lo que le pedimos, esta cuestión de que por favor se conecten para certificar identidad, el horario, etc. Recuerden que el martes que viene lo que tienen que hacer es entrar al campus, a las 6:30 van a tener la solapita de primer parcial habilitada. Según el grupo al que pertenecen, van a tener un link habilitado. Si son grupo 1 o grupo A o lo que le pongamos, van a tener un link, entran ahí y empiezan el parcial. Hacen el parcial, le piden los datos personales de ustedes, contestan todas las preguntas del choice, ponen enviar y listo. Nosotros vamos a estar acá online para consultar dudas, que si tienen alguna, y chao. ¿Estamos? Buenísimo. Buenísimo, profe. Bueno, gente, nada, éxitos. Métanle un esfuercito y nos vemos el martes que viene. Dale, profe, gracias. Dale. Gracias, profe. Gracias a ustedes, chicos. Estudien. Muy buenas noches.